la requieren ver los demás compañeros, no se han conectado, no, no pues no podemos dejar pasar la clase, ¿no? Vamos a iniciar con el siguiente tema, con el tema de la primera ley de la termodinámica, en la cual vamos a ver, ando buscando dónde quedó. Vamos, ¿Cómo se llama el tema? vamos a iniciar la segunda unidad la tercera unidad de competencia, que es primera ley de la termodinámica. Nomás déjame abro la presentación, según ya la tenía abierta y no la encuentro. Termodinámica, química, primera ley de la termodinámica. Mm, mm. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta unidad de competencia 3, primera ley de la termodinámica. Entonces, vamos la primera ley de la termodinámica tarda de hacer cálculos de energía en sistemas cerrados y abiertos para diversos fluidos de trabajo. Entonces, a la unidad de competencia está dividida en tres subtemas, una que es la deducción de la ecuación de la primera ley, y luego aplicaciones de esta ecuación en sistemas cerrados y posteriormente en sistemas abiertos. Vamos a iniciar, antes de iniciar con la definición de la primera ley, es importante definir un concepto que es el trabajo de frontera. Eh, en un sistema siempre tenemos energía interna dentro de mi fluido y también tenemos dos tipos de energía que entran y salen de mi sistema. Uno es el calor y otro es el trabajo. Tenemos que definir lo que es el trabajo de frontera móvil, que es un trabajo que siempre está presente en el fluido, ya sea que lo haga el fluido o se haga sobre el fluido. Eh, Cuando cambia de volumen el recipiente que lo contiene. Es la única razón de que exista un trabajo de frontera. Ahorita vamos a ver cómo ya de hecho, lo hemos utilizado en los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Hemos utilizado el concepto de trabajo, cuando se mueve el gas y se expande o cuando se contrae. Realmente lo que está realizando es un trabajo, el propio fluido, por el hecho de contraerse o de expandirse. Entonces, la energía que consume un fluido cuando se expande o la energía que absorbe un fluido cuando se contrae, siempre está presente, forma parte de la existencia propia del fluido. No es un trabajo que nosotros podamos convertir en un trabajo termodinámico para producir un trabajo externo, ese trabajo que andamos buscando nosotros obtener de un fluido. No es un trabajo que ahí está presente y que no nos es útil a nosotros, porque es un trabajo que consume o absorbe el fluido. No nos lo va a entregar, es una energía que no nos va a entregar a nosotros. Entonces, es importante definirlo para saber que está ahí y que después lo vamos a incluir en otra propiedad que se llama entalpía y ahí va a andar el trabajo siempre realizándose, implícito dentro de los cálculos de energía, pero como algo que ahí está, ¿no? No nos va a entregar a nosotros ningún beneficio como un trabajo termodinámico extra, que es lo que vamos a calcular posteriormente con la primera ley. Entonces, vamos a iniciar con este trabajo.
Entonces, dice una forma de trabajo mecánico muy común en la práctica es aquella que está relacionada con la expansión o compresión de un gas en un dispositivo cilindro émbolo. Durante este proceso, dice, parte de la frontera, que es la cara interna del émbolo, se mueve en vaivén, o sea, se sale y entra, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de expansión y compresión suele llamarse trabajo de frontera móvil o simplemente trabajo de frontera. Entonces, volviendo a los esquemas que hemos revisado anteriormente, cuando teníamos una sustancia y que la teníamos en cierto estado termodinámico de presión, temperatura y volumen, vamos a volver a lo mismo. Aquí tenemos un gas dentro de una jeringa, pues, ¿no? Que es un dispositivo que le llaman émbolo y pistón. Este dispositivo o esta jeringa, haz de cuenta que es una jeringa y le tapas donde va la aguja, le sellamos ahí y nos queda un dispositivo cilindro émbolo. Tenemos un gas ahí adentro, como puede ser, por ejemplo, el aire, el simple aire dentro de una jeringa. Y el émbolo se puede mover. Es un émbolo que no tiene, que no está fijo, no está sellado al pistón de tal forma que no se pudiera mover, que fuera un recipiente rígido con volumen constante. La jeringa puede tener diferentes volúmenes dependiendo si entra o sale el émbolo, ¿no? Entonces, si ustedes toman aire, simple aire, en un día caluroso, ¿no? Y agarras una jeringa y la llenas de aire y sellen en la parte donde va la jeringa, la aguja, y ese aire atrapado ahí adentro, y ahora agarren la jeringa y acérquenla a la estufa, pónganla cerca del calor de la estufa, de tal forma que se caliente el aire. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar que solito el pistón, o sea, el émbolo, se va a desplazar hacia afuera. Y lo podemos observar, eso es fácilmente observable. ¿Por qué se desplaza el émbolo hacia afuera de la jeringa? Porque el aire absorbió calor de la estufa, de la lumbre de la estufa, y se está expandiendo. Porque todos los gases cuando absorben calor se expanden, ¿sí? Sus moléculas absorben esa energía y ejercen una fuerza que después vamos a ver que es una presión sobre todas las paredes de la jeringa, internas de la jeringa. Pero como el émbolo es lo único que se puede mover, porque ese no está fijo, se puede mover, pues el émbolo es empujado hacia afuera y vemos que se expande. Ahí podemos ver que el aire se expande. Ese trabajo, porque es un trabajo, ¿no? Se está moviendo algo. Ese trabajo se denomina trabajo de frontera o de frontera móvil o simplemente frontera. La frontera de mi sistema, es decir, las partes que delimitan la jeringa y el gas, la superficie que está en contacto del gas, esta es la frontera. La parte del émbolo, o sea, de la jeringa que no se puede expander, es una frontera fija. Porque por más que el gas empuje los lados de la jeringa, pues no va a pasar nada porque es un recipiente rígido. Pero la parte del área del émbolo que está entrando y saliendo, la superficie de abajo, donde ejerce presión el aire, esa parte se le denomina frontera móvil, a esa superficie, a esa área. Entonces, sabemos muy bien que presión es igual a fuerza sobre área. Es una fuerza que se ejerce sobre una superficie. Entonces, aquí podemos entender que se está ejerciendo una presión sobre el émbolo y lo empuja hacia afuera, hacia afuera. Entonces, a eso se le denomina trabajo de frontera móvil, porque se puede mover. Dice, considere el gas encerrado en el dispositivo que se encuentra en la figura. La presión inicial del gas tiene una presión el gas, sabemos muy bien. Ustedes encerraron aire
Y la pregunta aquí es, si agarramos una jeringa, le sacamos el émbolo, ¿no? Y luego metemos el émbolo y lo empujamos para que se salga una parte del aire, ¿no? Se va a salir por acá por donde ponen ustedes la aguja. Y empujan la jeringa a la mitad, que quede el émbolo a la mitad del cilindro. Y ahí lo dejan. Y ya le sellan ustedes acá donde iba la aguja, le ponen un taponcito ahí o le ponen pegamento para que se selle. ¿Qué presión hay adentro de la jeringa en ese momento? En el aire que está en la jeringa. ¿Qué presión tenemos ahí? ¿Qué presión habrá? ¿No recuerdan eso? Pues va a haber la presión atmosférica, ¿no? Si encerramos aire dentro de la jeringa y ese aire no está comprimido ni nada, simplemente lo encerré adentro. Entonces la presión que tiene el aire, pues es la presión que tiene adentro, de una atmósfera. Esa es la presión que va a tener el aire. Pero cuando acercamos la jeringa a la estufa y el aire se empieza a calentar y aumenta su energía y por lo tanto aumenta su fuerza, va a cambiar su presión. Va a empezar a empujar las paredes o la frontera del sistema, que es la jeringa, va a empezar a empujar. Y el único que se puede mover es el émbolo, pues lo va a desplazar. Lo desplaza para mantener su presión constante adentro de la jeringa. La presión absoluta dentro de la jeringa, del aire, el aire contenido en la jeringa, se va a mantener constante a una atmósfera porque el exceso de presión que adquiere lo transforma en trabajo para empujar el émbolo. Por eso la presión no cambia, lo que cambia es el volumen. Y vamos a observar que se desplaza, ese émbolo se desplaza y aumenta el volumen interno de la jeringa. No tenemos más gas, no tenemos más aire adentro. El aire que estaba ahí adentro se separan más las moléculas y este, incrementa su volumen, más no la masa es la misma. Entonces, siempre tenemos las propiedades iniciales, que va a ser la presión, que va a ser una presión constante. Entonces, ¿qué presión tenía al inicio de cuando encerré el aire en la jeringa? Una atmósfera. ¿Qué presión tengo después de que acerqué la jeringa a la lumbre de la estufa y observé que se desplazó el émbolo, aumentó el volumen dentro de la jeringa del aire? La presión 2 o la presión final también es una atmósfera. Lo que cambió fue el volumen, ¿sí? Entonces, eso siempre ocurre cuando un gas puede expandirse. Se expande a presión constante. Lo que tenemos es un cambio de distancia o de altura en la jeringa, lo cual representa un volumen, ¿ah?, dentro de la jeringa. Entonces, para calcular, para calcular ese trabajo es muy fácil calcularlo. El trabajo de frontera es muy fácil para un gas. Sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Esa es una ecuación de física que hemos aprendido desde la primaria, ¿no? Nos enseñan cómo calcular el trabajo. Una fuerza por una distancia. Entonces, si nosotros estamos estáticos y no nos movemos, tenemos energía, tenemos fuerza, pero no nos desplazamos, no realizamos un trabajo. Cuando caminamos, el trabajo que realizamos es la fuerza o la energía que consumimos por la distancia que recorrí. Y ese es el trabajo mecánico que se llama, un trabajo mecánico, fuerza por distancia. Pero aquí no estamos viendo un sólido o un objeto que se desplace para calcular el trabajo mecánico. Tenemos que interpretar las propiedades también de fuerza y distancia en un fluido para tener una ecuación de trabajo, pero para un gas o para un fluido que esté confinado en un recipiente y que pueda desplazarse, expandirse o contraerse.
Entonces es muy simple transformar la ecuación de trabajo mecánico a trabajo de un fluido, únicamente analizando esta pequeña conversión que tenemos aquí. Trabajo, este símbolo significa cambio, ¿no? ¿Cómo cambia el trabajo, ¿no? El subíndice P significa que es un trabajo de frontera, porque después vamos a calcular el trabajo termodinámico con la primera ecuación de la termodinámica, la primera ley. Entonces, para identificarlos, que es un trabajo de frontera, que es un trabajo interno siempre de un fluido y que es diferente al trabajo termodinámico que me puede entregar ese fluido en otras condiciones, le ponemos el subíndice B. Entonces, ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Y esta D significa que hay un cambio de la distancia. ¿Sí? Pues claro, ¿no? ¿En qué distancia estoy ahorita y en qué distancia quedo al final? Posición final menos posición inicial me da la distancia. Eso es lo que significa ese D, ¿no? Ese cambio diferencial. Si sabemos que fuerza, presión es igual a fuerza entre área, si nos acordamos de la ecuación de presión que vimos al inicio, cuando definimos la presión, es una fuerza que se ejerce sobre un área. De ahí despejo fuerza y me va a quedar que es presión por área. Simplemente despejando la fuerza de la ecuación de presión. Presión es igual, fuerza es igual a presión por área. Lo sustituyo aquí en la ecuación. Fuerza es igual a presión por área multiplicado por la distancia. Y la distancia siempre es una longitud, mientras que el área pues es una superficie. Una longitud por una superficie siempre me da un volumen. Por lo tanto, yo puedo sustituir área por distancia como el volumen. Sí, checan que área y distancia es volumen, ¿no? El área sería metros cuadrados y la distancia sería metros. Al multiplicar metro cuadrado por metro, nos da metro cúbico, quiere decir que es un volumen. Entonces, la ecuación de trabajo de frontera nos queda expresado como la presión, que no cambia, que se mantiene constante, por el cambio de volumen. Cuando el aire que ustedes calentaron en la estufa se expandió, hubo un cambio de volumen. Había un volumen inicial, no sé, la mitad de la jeringa. Si la jeringa es de 5 centímetros cúbicos, pues teníamos 2,5 centímetros cúbicos de volumen al inicio. Cuando se expandió el gas, porque lo calenté en la estufa y vi que se salió el émbolo así, se expandió y nos quedó, no sé, en 4 centímetros cúbicos. Entonces hubo un cambio de volumen. El volumen final menos el volumen inicial. 4 centímetros cúbicos finales menos 2 centímetros cúbicos que había al inicio, nos queda 1,5 centímetros cúbico como, como cambio de volumen. Ese es mi cambio de volumen. Volumen 2 menos volumen 1. Sí, simplemente eso, ¿no? Y como el fluido siempre lo tengo confinado en un recipiente que puedo medir su volumen, pues es muy fácil determinar el volumen final y el volumen inicial. Así como en la jeringa, ¿no? Que fue muy fácil determinar cuál fue el cambio de volumen, porque está graduada. Entonces, eso siempre lo podemos conocer. Entonces, dice aquí simplemente que ese cambio de frontera o ese trabajo de frontera siempre va a ser igual a la presión absoluta por el cambio de volumen del fluido. Y esa es la única condición para que exista un trabajo de frontera, que se pueda mover el volumen. Si no se puede mover el volumen porque el recipiente es rígido, por ejemplo, si a esa misma jeringa que la llenamos en 2,5 centímetros y ahí la dejamos, ¿no? Le ponemos cinta para que no se mueva el émbolo y se lo pegamos con cinta y lo acercamos a la lumbre, ya no se va a poder mover el volumen, ya no se va a poder mover, perdón, el émbolo, porque lo pegué con cinta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a incrementar si no cambia el volumen? ¿Qué se incrementa en un fluido si lo confino en un recipiente que no puede expandirse? ¿Qué propiedad cambia?
pues la presión, ¿no? Si no se puede expander y el fluido está ejerciendo una fuerza sobre las paredes del recipiente, pues lo que tiene que cambiar es la presión. Por eso un tanque de gas, si lo pones cerca del calor, por eso explota. Porque el gas quiere expandirse y no puede porque el recipiente es rígido. Y si lo calentamos lo suficiente, el gas va a reventar el tanque por la presión tan grande que alcanza. Entonces, si el volumen no cambia, lo que cambia es la presión. Y si el volumen puede cambiar, lo que se mantiene constante es la presión. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como establecemos esta ecuación de trabajo. Presión por el diferencial de volumen. Y la presión es siempre absoluta y siempre es constante. Entonces, aquí simplemente pues, nos vuelve a referir lo mismo, este trabajo de frontera, móvil, y establece la ecuación que es esta, trabajo de frontera, la razón de cambio del trabajo de frontera va a ser igual a la presión por el cambio del volumen. Es lo que me establece esta primera ecuación. Acá ya le desaparecemos la razón de cambio. Eso significa que tengo que introducir otra configuración o otra forma de expresar esa razón de cambio. Y esa razón de cambio pues es una integral. Por eso acá ya no está el icono de razón de cambio. Ahora me dice que el trabajo de frontera es igual a la integral definida de la presión por el diferencial de volumen. ¿Y por qué tuvimos que meter el concepto de la S estilizada de la diferencial? Porque tenemos un cambio de volumen. Pero eso no significa que vamos a integrar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con procesos, los cuales se denominan procesos o funciones de estado. Y una función de estado es aquella que yo puedo estimar conociendo únicamente las condiciones iniciales y las condiciones finales. O sea, no nos afecta el hecho de que si yo voy a ir de aquí a la escuela, a Itesca, me vaya en forma directa. Si me voy de aquí a la escuela, me voy en forma directa, voy a hacer cierto trabajo y voy a consumir cierta energía. Y ahora, si me voy de aquí y primero voy al centro y luego voy a otras partes y al final llego a Itesca, no nos interesa si me fui a dar la vuelta y luego me fui a Itesca. Lo que me interesa es que ya llegué a Itesca. Entonces, lo voy a calcular directamente desde el punto final al punto inicial. Eso para la cuestión del volumen, ¿sí? No nos interesa qué pasó durante el trayecto del cambio de volumen, sino cómo quedó el volumen final y cómo quedó el volumen inicial. Por esa razón, siempre la ecuación se calcula como trabajo es igual a presión por el gradiente de volumen. Quito el diferencial porque quito la integral y le pongo gradiente. Recuerden que el gradiente es ese triangulito que significa posición final menos posición inicial. Por lo tanto, trabajo de frontera es igual a triangulito, P por el triangulito del volumen. O sea, volumen 2 menos volumen 1. Volumen final menos volumen inicial. De esa forma calculamos el trabajo de frontera, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy directo, nomás para entender el razonamiento de que si no hay cambio de volumen, no existe trabajo. Y este ejemplo nos dice que un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados centígrados. Esa es la presión y la temperatura que tiene el aire. Y está confinado dentro de un recipiente rígido. Checan que está tapado, cerrado por todos lados. Dice que se transfiere calor hacia el exterior, es decir, se está enfriando. El entorno acá afuera de este recipiente debe de estar más frío y por lo tanto el calor se pierde hacia el exterior, como lo observamos en cualquier cosa que tengamos caliente, un café. Lo ponemos ahorita está un café con el clima como está, que ya bajó la temperatura y ese café inmediatamente se enfría, porque el calor se transfiere siempre del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿sí? Recuerden la ley cero de la termodinámica, ¿no?
Entonces llega a una temperatura más fría de 65 grados centígrados y es lógico pensar que si un fluido se enfría, también cambia su presión. Si tiene menos energía, tiene menos fuerza que ejercer sobre las paredes del recipiente. Y por esa razón, su presión es menor. Aquí observamos que bajó de 500 kilopascales a 400 kilopascales y su temperatura de 150 a 65 grados centígrados. Si hacemos el diagrama termodinámico de esto, que es un diagrama PVT, los mismos que hemos hecho hasta ahorita, con la presión en las Y y el volumen en las X, y las isotermas aquí en medio, recuerden que son unas curvas que parten de aquí del origen, la temperatura de cero está aquí en el origen y las isotermas van así. Si grafico mi primer estado termodinámico, que son 500 kilopascales y 150 grados centígrados, ubico el valor de 500 acá arriba, porque el valor de 400 va a estar más abajo. ¿Okay? Entonces pongo 500 aquí y 400 acá. No hay proporcionalidad, pues es simplemente ubicar los puntos, ¿no? En forma lógica. ¿Sí? Entonces aquí pongo 500 y aquí pongo mi estado inicial. ¿Qué temperatura pasa por este punto aquí adentro? La de 150 grados centígrados. Por aquí no está dibujado en este ejemplo, pero aquí va una isoterma y le puedo poner 150 grados centígrados. Después el estado 2, cuando perdió energía, quedó a 400 kilopascales. Y yo sé que ahí voy a dibujar mi punto 2 hacia acá adentro. Pero ¿dónde lo voy a poner? ¿Lo pongo acá? ¿O lo pongo acá? ¿O lo pongo directamente abajo del punto 1? El hecho de que no cambia su volumen, de que es un recipiente rígido, significa que el volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, el punto 2 tiene que estar exactamente abajo del punto 1 para que tirando una línea hacia abajo, la línea vertical con respecto del volumen me indica que el volumen no cambió. En este punto aquí, el volumen 1 es igual al volumen 2. Ahí se puede observar inmediatamente de que no hay una diferencia entre los dos volúmenes. Y ya pues tiro mi trayectoria, ¿no? Mi flechita de trayectoria aquí. Y este es mi diagrama. Como no hay cambio de volumen, aquí lo podemos observar. Entonces, inmediatamente tenemos que deducir que el trabajo de frontera es igual a cero. Incluso sin haber hecho el diagrama. Si veo el dibujito y me dice que este recipiente es un recipiente rígido, inmediatamente concluyo, sin ni siquiera hacer el diagrama, que el trabajo de frontera móvil, ¿verdad? El hecho de que sea móvil ya me dijo que ya no sirvió ahí, algo no está, ¿no? Es igual a cero, porque no existe un trabajo de frontera móvil. Ahora si establezco la ecuación y yo sé que trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen y el volumen no está cambiando, pues también puedo definir con la ecuación que ese trabajo de frontera tiene un valor de cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que memorizarnos en este punto? Que un fluido siempre que se expande realiza un trabajo porque cambia de volumen y a ese trabajo se le llama trabajo de frontera o trabajo de frontera móvil, ¿no? Porque se está moviendo. Si cambió de volumen significó que se movió. Es trabajo de frontera. Si no se puede expandir el fluido porque el recipiente que lo contiene es rígido o no se puede expandir, ahí inmediatamente deducimos que el trabajo de frontera no existe, es igual a cero, porque no hay un cambio de volumen, porque el fluido no se pudo desplazar. Entonces únicamente el trabajo de frontera existe cuando no existe un cambio de volumen. En este problema inmediatamente que nos dijo un recipiente rígido, ya ni lo leemos, ¿no? Definimos inmediatamente, concluimos que ahí no hay trabajo de frontera. No necesitamos ni analizar las propiedades, ni hacer el gráfico, ni observar. Hicimos el gráfico para ver, para compararlo cuando el trabajo sí existe. Ahorita vamos a analizar un ejemplito donde sí existe el trabajo y se observa que siempre tiene que ser una curva. ¿Sí? Una curva porque siempre se desplaza
sobre una isoterma. Y sí existe un trabajo de frontera. Entonces, de hecho, este es el diagrama cuando sí existe un trabajo de frontera. Chequen, esta es una curva porque se desplaza sobre una isoterma. Y aquí observamos que aquí hay un volumen inicial más pequeño y este volumen es más grande porque está hacia la derecha y le corresponde a este estado final. Por lo tanto, aquí sí hay un área, hay una curva y esta área que está aquí abajo representa el trabajo. Entonces, gráficas de este tipo, siempre existe el trabajo de frontera. Gráficas de este tipo, no existe trabajo de frontera. Entonces, aquí tenemos un último ejemplito para determinar ese trabajo. Entonces, este trabajo dice esa presión constante. Sí, sabemos que no hay otra forma de estimar un trabajo más que si la presión se mantiene constante o si la presión se mantiene o si la presión cambia, lo que va a cambiar es la temperatura. Tenemos que entender siempre que una propiedad se mantiene constante, la otra cambia. Entonces, si el volumen es constante, va a cambiar la presión. ¿Sí? O si la presión es constante, lo que cambia es el volumen. Pero también puede cambiar la temperatura, de tal forma que la temperatura esté cambiando y la presión también cambie. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo es un ejemplo de ese tipo. Chequen la gráfica, cómo nos queda la gráfica. La presión se mantiene constante. ¿Sí? Lo que está cambiando es la temperatura. ¿Por qué? Porque aquí tengo una temperatura y aquí tengo otra. Y también está cambiando el volumen. Recuerden que en un sistema termodinámico como en un estado termodinámico siempre tengo tres propiedades: presión, volumen y temperatura. Si una se mantiene constante, las otras dos cambian. Aquí se mantiene constante la presión, como puedo observarlo, porque es una línea horizontal con la presión. El punto 1 me dice que tiene 60, el punto 2 me dice que tiene 60. ¿Qué es lo que tiene que estar cambiando? Las otras dos propiedades. Cambia el volumen, tengo un volumen inicial y tengo un volumen final. Por lo tanto, también tengo una temperatura final y tengo una temperatura inicial. Las otras dos propiedades se tienen que mover forzosamente. ¿Sí? Entonces, aquí se mantiene constante el volumen, pero cambia la presión. Tengo una presión de 500 y una presión de 400. Acá tengo una temperatura de 150 y tengo una temperatura de 65. Las otras dos propiedades cambian. ¿Sí? Entonces, hice un dispositivo sin fricción. Fíjense la diferencia en la redacción. Un recipiente rígido. Ahí ya no hay nada que hacer. El recipiente rígido. Y aquí nos dice un dispositivo sin fricción. Quiere decir que este dispositivo es como un sistema émbolo-pistón, cilindro-émbolo, perdón, en donde no hay fricción. Quiere decir que se va a mover el émbolo en el cilindro, o sea, se va a mover el émbolo en la jeringa. Y vamos a despreciar la fricción, o sea, se desliza suavemente, sin ninguna resistencia, ese émbolo dentro del cilindro de la jeringa. Eso nos indica inmediatamente que va a haber un cambio de volumen. El dispositivo puede expandirse, ¿no? Dice que contiene 10 libras masa de vapor de agua. Nos da la masa de agua que está contenida dentro de ese cilindro. Y tiene 60 psias y 320 grados Fahrenheit. Lo de siempre, nos tiene que dar las propiedades de mi fluido. En este caso me da presión y temperatura. Dice se transfiere calor al vapor. Esto ya es un vapor, ¿sí? Por lo tanto, mi fluido debe de ser un vapor sobrecalentado. Porque si ya es un vapor, incluso puede ser vapor saturado, no importa, pero es un vapor. Toda la energía que absorba después de que ya es vapor, lo convierte en vapor sobrecalentado. Ya lo vimos en la gráfica, ¿no? Nos salimos de la campana y nos vamos hacia la región de vapor sobrecalentado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en qué condiciones está mi fluido? Está como vapor sobrecalentado, porque lo estoy calentando todavía, porque dice se transfiere calor al vapor hasta que la temperatura alcanza 400 grados Fahrenheit.
va a brincar de 320 grados Fahrenheit hasta 400, como vapor sobrecalentado. Dice, si el émbolo no está unido a una flecha, o sea, el émbolo está libre. En las jeringas, el émbolo, esa parte negra que se mueve, está unido a una flecha, ¿no? Que es lo que nos permite a nosotros empujarla o sacarla. Aquí nos dice que ni siquiera tiene flecha, ¿no? Está libre completamente. La parte negra de la jeringa está completamente suelta. Y sí que se va a mover con toda libertad. Y su masa es constante. No va a cambiar su masa, siempre va a ejercer la misma fuerza el fluido sobre ese émbolo. Determina el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Ese trabajo es el trabajo de frontera, ¿sí? Entonces, haciendo la gráfica, en mi estado inicial tengo 60 psias de presión. Le pongo ahí 60 simplemente para ubicar el punto. Y sabemos que ahí existe un volumen hacia abajo. Este número todavía lo vamos a ignorar. Simplemente le vamos a poner volumen 1. Después, cuando se calienta a presión constante, sé que tengo que tirar una línea horizontal porque si no, pues cambiaría la presión. El mismo valor de 60 tiene que ser para el punto 2. Entonces pongo el punto 2 hacia el lado derecho porque también sé que el volumen está creciendo y por lo tanto todo hacia la derecha implica un incremento de volumen, como lo podemos ver aquí. Este volumen acá es 0, este volumen tiene un valor y el volumen más grande pues es desplazándose hacia la derecha. Por lo tanto, en este punto cualquiera que yo puse ahí nada más, tengo un volumen 2. Y observamos mi diagrama. La presión es constante, esta es la línea de la trayectoria, y tengo un volumen inicial pequeño y tengo un volumen inicial más grande. Eso también es lógico porque se supone que el fluido se va a expander, ¿no? Porque el émbolo no le ofrece resistencia, se va a expander. Y también tengo diferentes temperaturas. Aquí al inicio, aquí va una isoterma de 320 Fahrenheit. Y esta isoterma de acá es más grande, está más hacia arriba, es mayor. Y esa es de 400 grados Fahrenheit. Entonces mi diagrama es completamente lógico. Abajo de esta línea de trayectoria tengo un área. Aquí sí existe un área. Esta área es el trabajo. Y también antes de que se inventara la diferenciación, para poder calcular el trabajo de manera gráfica, había que medir el área realmente de abajo de mi gráfico. Había que hacer el diagrama completamente proporcional para poder determinar el área gráficamente abajo de esa línea o de esa curva. Y esa área era mi trabajo. Ya después viene el cálculo y ya nos permite no hacerlo en forma gráfica, sino con cálculo, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ecuación que está aquí. Trabajo es igual a presión por el cambio de volumen, pero el cambio de volumen no lo conozco. Lo que sí conozco es la presión. Pero como conozco la presión y la temperatura al inicio y al final, entonces puedo ir a una tabla de vapor sobrecalentado. Si ustedes van a la tabla de vapor sobrecalentado y buscan el cuadrito de presión de 60 psias, a un ladito tiene todas las temperaturas. Ahí leemos el volumen a 320 grados Fahrenheit y una presión de 60, que va a ser de 7.4863. Y luego ahí mismo en ese cuadrito de presión, porque la presión es constante, veo la temperatura a 400 grados Fahrenheit. Y ese es, perdón, el volumen. Y ese volumen es 8.3548 pies cúbicos por libra masa. De ahí ya obtengo los valores de los volúmenes, porque sé que es un vapor sobrecalentado. Me voy a la tabla de vapor sobrecalentado. La resta entre los dos, como comentamos ahorita, es el cambio de volumen. Volumen 2 menos volumen 1. Aquí está. Volumen 2 menos volumen 1. Y la presión constante. Esa bolita significa que es constante. Normalmente no la ponemos, ¿no? Pero aquí lo indica que es constante. Entonces simplemente hago la resta de volúmenes, multiplico por la presión y por la masa. Vean que los volúmenes son específicos. Todos los datos en las tablas de propiedades
son específicos, son por libra masa. Entonces, si esta diferencia de volumen es por cada libra masa, multiplico por la masa total para tener el volumen total. Entonces, por eso está multiplicando aquí la masa. Y también multiplica la presión. El producto de todo esto me va a dar unidades de pies. Chequen, libra masa se va a cancelar con esta libra masa porque ya la multipliqué. Y va a quedar psia por pie cúbico como unidad de volumen, como unidad de trabajo, perdón. Sí, como trabajo es presión por volumen, pues me va a quedar psia por pie cúbico. Si fuera el sistema internacional, fuera kilopascal por metro cúbico, porque es presión volumen. Pero hay un factor de conversión que me permite convertir el producto de la presión por el volumen a unidades de energía. Y es este factor de conversión que está aquí. Anótenlo ahí en su tabla ahí donde tengan a mano sus conversiones. Un BTU es igual a 5.404 psia por pie cúbico. Ubico el volumen, el factor de conversión está ordenado así, que quede abajo psia pie cúbico para que cancele pie cúbico con pie cúbico y presión con presión. Por eso está ubicado así el factor de conversión. Y se cancela todo y nos van a quedar únicamente BTUs. Y son 96.4 BTUs. Ese es el trabajo de frontera que realiza el agua, el vapor de agua que ya está convertida en vapor cuando se expande en esas condiciones termodinámicas, ¿sí? De 320 grados Fahrenheit hasta 400 grados Fahrenheit. Ese es el trabajo que haría. Es la energía que consume para expandirse. Y es positivo en este caso, porque estoy restando un volumen mayor de un volumen menor. ¿Sí? Cheque nada más para terminar el ejemplo. Aquí se expandió el gas y el trabajo es positivo, porque es un volumen mayor menos un volumen menor. Si hacemos exactamente lo contrario, y ya que está expandido dentro de la jeringa, ahora lo enfriamos, ese calor que le dimos se lo quitamos y lo metemos al refrigerador para quitarle exactamente el mismo calor que le dimos, se lo vamos a quitar para llevarlo al mismo volumen inicial y a la misma temperatura inicial. Lo que pasa aquí es que los volúmenes quedan al revés nada más, en el sentido contrario. Va a ser volumen 2, que ahora es el volumen 1, que es el volumen más pequeño, menos el volumen 1, que era el volumen más, que es el volumen más grande. Por lo tanto, ahí la resta me queda negativa. 7.48 menos 8.35 me queda menos algo, ¿no? Porque le estoy restando una cantidad grande a una cantidad pequeña. Quiere decir que nos van a quedar los mismos 96.4 BTUs, pero negativos, menos 96.4 BTUs. Ese sería el trabajo de frontera para regresar al mismo estado inicial. ¿Ok? Es importante entender que es lo mismo, porque está regresando al estado inicial, pero con signo contrario. Entonces, si el trabajo se hace sobre el fluido, es negativo, y si el trabajo lo hace el fluido para expandirse, es positivo. ¿Okay? Bueno, pues eso es todo con respecto de lo que es el trabajo de frontera. En la clase de mañana hacemos unos ejemplitos más para calcular ese trabajo y ya en la siguiente clase ya aplicamos la primera ley, pero ya sabemos lo que es el trabajo de frontera porque lo vamos a mencionar en la definición de la primera ley. La primera ley es igual al trabajo de frontera, el calor menos el trabajo de frontera es igual a la energía interna. Entonces ahí lo vamos a mencionar y ya vamos a saber de qué se trata ese trabajo de frontera. Ok, todo, no hay ninguna pregunta sobre lo que es el trabajo de frontera. No. No, maestro. Ok, muy bien, entonces nos vemos mañana para cerrar el temita del trabajo de frontera y ya plantear la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Sale?